Hebreos entonces capítulo 10, 25, rápidamente doy un contexto de la situación en que se escribió la carta a los hebreos. La carta a los hebreos, vieron que no dice carta de Pedro a los hebreos, no dice carta de Pablo a los hebreos, porque en realidad no hay certeza de quién la escribió. En algunas versiones antiguas lo dan por determinado que lo escribió el apóstol Pablo, pero como él no lo dice en esa misma carta, no dice Pablo a los cristianos de, como él acostumbraba hacerlo, no hay ningún nombre. Sí es una persona conocida porque habla sobre algunas cosas y hay muchos indicadores que puede ser Pablo porque habla de Timoteo, que era su compañero de batallas, pero hay otros que piensan que es distinto el estilo, etc. Pero, ¿por qué la carta a los romanos se llama Romanos? ¿Por qué la carta a los corintios se llama a los corintios? Porque el apóstol Pablo las escribía a comunidades de fe que estaban en determinada ciudad, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros decimos corintios, se está refiriendo que originalmente se escribió a los cristianos, a la iglesia que estaba en una ciudad que se llama Corinto. Y así a los romanos, y así a los efesios, y así a los colosenses, era Colosas, Filipos, etc. Pero hay cartas que no están escritas a una comunidad de fe determinada en una ciudad, y estas son ese tipo de cartas. Hebreo no fue escrita a una ciudad, fue escrita a lo que se llama la diáspora. Diáspora es una palabra que se usaba para los hebreos porque los judíos estaban repartidos en todos lados. Desde 1948 tienen su propio Estado, el Estado de Israel, pero aún así menos del 30% viven en Israel. Judíos viven en Buenos Aires, en Montreal, en Nueva York, en Bucarest, en Londres, y sigue siendo una diáspora. Pero esta diáspora es una diáspora de cristianos que habían sido esparcidos, desparramados por todo el mundo conocido, y está dirigida especialmente a los cristianos de origen judío. Y estaban siendo perseguidos. Y como en toda situación, cuando los cristianos eran esparcidos por todos lados, siempre estaban sujetos a influencias del lugar donde estaban. Entonces, por ejemplo, había algunos de estos hebreos que probablemente hayan sido sacerdotes. Entonces, cuando dejaron el sacerdocio, también dejaron su medio de vida, porque ellos vivían del sacerdocio. Y estaban pasando tantas luchas y tantos problemas que tenían la tentación de volver a ser judíos y volver al sacerdocio y arrepentirse de Cristo. Y incluso el autor de Hebreos se esfuerza, por lo que también nosotros nos esforzamos, que Cristo sea el mensaje central de la iglesia. Y el autor de Hebreos hace un esfuerzo importante para demostrar que Cristo es más que Moisés, que Cristo es más que Abraham, que Cristo es más que los profetas, que su mensaje trasciende incluso las palabras con menos revelación que había en el Antiguo Testamento, que Cristo es más incluso que los ángeles, que Cristo es el sacerdote, que Cristo es el sumo sacerdote, más allá que los sacerdotes que había en ese tiempo, y además Él mismo es la ofrenda, y Él también es el altar. Muy bien, pero en esta cuestión, larga introducción que he hecho, nos vamos a enfocar en algo que es muy utilizado en la iglesia evangélica, que es el asunto de congregarse. Miren, alguien me dijo, ¿saben cuál es la iglesia más grande de Argentina? No es la de Freyson, no es la de Omar Cabrera, no es la de Carníbal, es la iglesia de los no congregados. Se dice que la mitad de la iglesia, siendo generoso, de la mitad de la gente que se denomina a sí mismo evangélico, no se congrega. Y algunos dicen las 2/3 partes. O sea que usted hace una pizza circular y la corta en 3 pedazos, como el símbolo de la paz,
3 de esas partes no se están congregando. Perdón, 2 de esas partes no se están congregando y una se congrega. O, por lo menos, agarra la pizza a la mitad, una se congrega y la otra no. ¿Por qué razón la gente que tiene una experiencia con Jesucristo? ¿Por qué razón la persona se identifica como evangélico sin recibir por eso ninguna ganancia? Se dice a sí mismo evangélico, pero no se congrega. A los hebreos tenía una gran presión. Identificarse con Cristo le iba la vida, le iba su casa. El que era perseguido agarraba lo que podía, lo opuesto, y se iba. Se tenía que huir a otra ciudad. Eran encarcelados, torturados, podían tener pena de muerte. Nerón hizo grandes antorchas humanas en Roma con cristianos. De modo que los cristianos en ese momento tenían que pagar un alto precio por ser cristianos. Entonces, vamos a decirlo así, era bastante natural que tuvieran algunas luchas y problemas para congregarse. Pero bien, lo que dice Hebreos 10:25, dice la exhortación del autor de Hebreos: no dejemos de asistir a nuestras reuniones, o como dice en la Reina Valera, congregarse, no dejemos de congregarnos, como hacen algunos, Reina Valera, como tienen algunos por costumbre, sino démonos ánimo, Reina Valera, exhortándonos unos a otros. Entonces, acá tenemos bastantes cosas para decir. La primera cosa, es un mandamiento de Dios congregarse. O sea, esa dicotomía de decir yo y Dios, no funciona en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Sáquese un dedo del cuerpo y ese dedo dice que tiene relación directa y personal con Cristo sin pasar por el cuerpo. ¿Cuánto dura ese dedo vivo? En la biología, nada. Pronto le llegará la falta de oxígeno, pronto le llegará la falta de nutrientes, pronto le llegará la falta de defensas, muere. Y no estoy diciendo que la iglesia es mediadora de todas las gracias. No, yo estoy diciendo que en el plan de Dios, congregarse es parte del plan de Dios. Yo por eso les decía, ¿qué sentido tiene que yo les hable a ustedes de esto si ustedes se están congregando? Pero bueno, por lo menos me están grabando y habrá gente que no se congrega y le digo, muchachos, congréguense. Es un mandamiento de Dios congregarse. Es un mandamiento de Dios estar juntos, pero no con la idea de la misa. Que si vos no fuiste el domingo a misa como corresponde, el lunes te vas al infierno. No es así. La salvación es por Jesucristo y solo por Jesucristo. Pero jamás vas a cumplir el plan de Dios si vos no te congregás. Siempre me voy a acordar, y hoy a la mañana lo decía, una vez estaba acá Rubén, que tenía un problema, y en la repartija de oraciones le dije a Jesse que ore. Jesse oró y el Señor lo sanó de un problema muy grave. ¿Con eso qué estoy diciendo? ¿Que le hagamos un altar a Jesse? No, por favor. Que la iglesia tiene poder, que las oraciones de los hermanos tienen poder, que las palabras de ánimo de los hermanos tienen poder. Que no es el plan de Dios que nosotros seamos super pastores, super estrellas y que todos nos brinden pleitesía porque nosotros somos los nuevos mediadores. No es así. El plan de Dios es la iglesia. La iglesia es el plan de Dios. Y por eso todos nosotros nos necesitamos. Y todos nosotros somos muy diferentes. Y está perfecto que sea así. Un cuerpo tiene huesos. El hueso es duro. Y comparte el cuerpo con la sangre, que es líquida. Y comparte el cuerpo con la piel, que es extensa. Y comparte también el cuerpo con la hipófisis, que es una glándula del tamaño de una semilla de naranja y que gobierna todas las hormonas del cuerpo.
y así los intestinos, el estómago, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos. Somos totalmente diferentes, pero si la cabeza nos gobierna individualmente, somos armónicos, somos solidarios, nos alegramos con el que se alegra, nos entristecemos con el que se siente triste. La iglesia es la solución para la soledad. Él hace habitar en familia a aquellos que están desamparados. La iglesia nos provee consejo y en este contexto dice, nos animamos los unos a los otros. Así que es muy importante que diga, vas a salir adelante, Dios está con vos. A veces nos tenemos que repetir promesas de lo que ya nos ha sido dado. La riqueza de la iglesia hace que salgamos adelante. Poder recibir ánimo, poder recibir oración, poder ser lleno del Espíritu Santo a través de la oración de un hermano. Pero además, podés dar oración, podés dar ánimo, podés dar unción hacia el otro. Esta iglesia está llamada a ser una iglesia viva de acuerdo al modelo bíblico. ¿Por qué les parece que la gente no se congrega? Yo les voy a adelantar algunas cosas que me dijeron a la mañana, a ver si coinciden conmigo. Patricia me dijo, porfiaca. ¿La interpreté bien? O sea, porfiaca. Para la gente que nos está escuchando desde España, fiaca es pereza. Entonces, es sencillamente porque estamos calentitos en casa y estamos cómodos. O porque nos enganchamos con una serie de Netflix, o nos enganchamos con el partido, ahora que viene el Mundial, o nos enganchamos con una cuestión social, voy a tomar un café, voy a comer una empanada, y todo es más importante que darle un lugar a Dios y obedecerlo. También puede ser que hay gente que no se congrega porque no ve la visión de lo importante que es congregarse. Yo le voy a dar un ejemplo bastante truculento, si se quiere. Había un hermano que venía a esta iglesia, un chico, y estuve charlando un rato con él. Vino por poquito tiempo. Era novio de una chica, dejaron de ser novio y él me dijo, no vengo más. Fenómeno. Y él me dijo que él estaba yendo a una iglesia en otra parte de Buenos Aires, que el pastor era viejito. Y la iglesia eran poquitos. Y tenía un amigo que era adicto a las drogas y cada 2 meses aparecía en la iglesia. Y después venía a la iglesia y desaparecía por otros 2 meses. Y resulta ser entonces que un día vino a la iglesia y la iglesia estaba cerrada. No sé, que el pastor abandonó, se cansó. No sé, estaba la puerta con llave. Se cerró una iglesia. Y este chico no supo más de este chico hasta que por medio de la hermana, etcétera, etcétera, pudo localizarlo y enterarse qué pasaba, y el muchacho se había suicidado. Entonces yo digo, ¿ves qué importante que es la iglesia? La iglesia no la hacemos nosotros los pastores. Podemos, nosotros estamos abocados a eso, es nuestra pasión, abrimos la puerta, pero ¿qué sería si estuviéramos nosotros 2 solos? La iglesia la hacemos entre todos. Y hay gente que se puede salvar mientras esta iglesia esté abierta, mientras esta iglesia genere una atmósfera de fe, de amor, de compasión, y mucha gente se puede salvar. ¿Le puedo contar una infidencia? Alguien, que no lo puedo decir, pero encumbrado, me dijo que en alguna oportunidad este local se barajaba la posibilidad de venderlo y comprar en otro lado, por las dificultades que había en ese momento.
Creo que gracias a Dios no lo vendieron, pero estamos aquí peleando y necesitamos su compromiso también. Como esos valientes de David que pelearon cuando todos huyeron, hubo un valiente que quiso defender su campito de lentejas frente al ataque de los filisteos. No sé si le gustaba mucho la lenteja, pero todos huyeron y se quedó solo defendiendo ese campito de lentejas y le hizo frente a todo el ejército filisteo él solo. Y yo creo que tenemos que defender este campito de lenteja. Yo creo que necesita el barrio de la luz del Evangelio. Y necesita el barrio, la gente que está sola, un lugar de comunión. Sí, nos faltan montones de cosas, quisiéramos hacer muchísimas otras, tenemos proyectos de estar al servicio de la comunidad, pero necesitamos de su apoyo y que lo tome seriamente este apoyo. No dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Una cosa que tampoco yo predico mucho y por esto yo quiero hacer mención. ¿Cómo termina ese versículo? Porque dice, démonos ánimos unos a otros. Dice, y tanto más cuanto vemos que el día del Señor se acerca. La segunda venida de Cristo es una de las doctrinas básicas del cristianismo. ¿Correcto? Cristo viene. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Y ahora paso a otro mensaje, otro mini mensaje que trataré de hacer rápido. Cristo vino en la primera oportunidad en relación con el pecado. Cristo tuvo un cuerpo como el tuyo y como el mío. No era un superhéroe, no era Superman. Era un hombre que sufría cansancio, que tenía sed, que tenía hambre, que no sabía todas las cosas. Dice la Biblia que él, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, Dios también, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma humana. Y como tomando forma humana se hizo como un siervo, o sea, sirvió a las personas. Y después, si no se podía descender más, descendió un escalón más y tomó forma de delincuente. Porque fue como si fuera la silla eléctrica, que era la cruz de aquellos tiempos para los peores criminales. O sea, la gente que no sabía quién era Jesús, lo veía crucificado y sacaba la rápida conclusión de que era un delincuente. O sea que de Dios pasó a hombre, de hombre pasó a siervo, de siervo pasó a la muerte, como dice la versión popular, la vergonzosa muerte de la cruz. Pero Él venció la muerte, Él resucitó y ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra, confiese que Jesucristo es el Señor y doble sus rodillas delante de Él. O sea que Él ya no está limitado a un cuerpo. Él tiene un cuerpo, pero un cuerpo glorificado. Él puede estar ahora en todos lados, puede atender todas las oraciones, puede sanar a todos los enfermos y lo hace a través ¿de quién? De su iglesia. Pero un día el Señor va a venir por segunda vez. Según el libro de Mateo, capítulo 23, dice, así como un relámpago que va de oriente hacia occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, ya no va a venir más como limitado a un cuerpo, Él ya va a venir en gloria. Nosotros tenemos esta doctrina y otros que piensan diferente, pero vamos a decirlo así. La segunda venida de Cristo se reparte en dos partes. La primera es lo que se llama el arrebatamiento, que todos los que son dignos de tomarse, digamos, al Señor a sí mismo, dice que la primera parte Él va a estar en las nubes, o sea, no va a tocar la tierra, y va a llamar, o sea, va a arrebatar en cuerpo y alma al Señor, o sea, la gente va a desaparecer.
y Él va a llevarlos a su presencia. La iglesia es quitada de la tierra y entonces cesan las alabanzas, cesan las adoraciones, cesan las oraciones y entonces Satanás tiene libre, la cancha libre para hacer lo que quiera de esta tierra. Va a aparecer un personaje que se llama el Anticristo y el Anticristo no es ningún monstruo, el Anticristo es una persona, un poder político que probablemente, de acuerdo a algunos índices, si después me quieren preguntar más específicamente, probablemente sea una persona que gobierne primero en Europa. Porque la Biblia dice que el Imperio Romano va a ser restaurado y el Imperio Romano se parece mucho a lo que está ocurriendo ahora con los estados mancomunados de Europa. Bueno, etcétera. Es largo para explicar, si quieren lo hablamos más personalmente, pero digamos, el último imperio, dice la Biblia, va a ser el Imperio Romano. Usted dice, ¿cómo el Imperio Romano si el Imperio Romano no está más? El Imperio Romano continúa con las formas de Senado, Imperio Romano, con el gobierno militar, Imperio Romano, con el pan y el circo, Imperio Romano, y con la adopción de la cultura griega, Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano adoptó toda la cultura griega y se ensalza hoy la cultura griega, ¿no? Etcétera, etcétera. Y después viene el Señor directamente a posarse en esta tierra glorificado y dice la Biblia que el momento más candente, donde todas las naciones iban a balazar contra Israel, el Señor viene a instaurar 1000 años de gobierno en esta tierra. Esto generará en ustedes millones de preguntas y me alegro que sea así, las cuales no voy a responder ahora, pero sí les genero la inquietud. Pero en definitiva, lo que quiero decirles es, el Señor viene pronto. Esa es la idea que yo quiero instaurarles, que tengamos una atención que el Señor puede venir más pronto de lo que pensamos. Muchas personas se arriesgaron a dar fechas y siempre se equivocaron. ¿Por qué razón? Porque el Señor dijo: el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová dijeron que Cristo iba a venir anterior en 1914. El fundador de los testigos de Jehová dijo que Cristo iba a venir en 1914, que en 1914 se iban a terminar las guerras y en 1914 se iba a acabar la Iglesia Católica. Ni Cristo vino, ni se acabaron las guerras, ni terminó la Iglesia Católica. El sucesor de él dijo: Cristo vino en 1914, pero nadie lo vio. Sin embargo, la Biblia dice: todo ojo lo verá. Entonces dijo que vino en el Espíritu, etc. Después hubo otros que dijeron que Cristo iba a venir en el 70. Los que tenemos algunos años, se decía que el fin del mundo era en el año 2000. En el año 2000 venía el fin del mundo. O sea que no estamos habilitados para dar ninguna fecha. ¿Correcto? Pero Cristo dijo que iba a haber señales. Las señales son guerras y rumores de guerra. A partir de la Segunda Guerra Mundial, una guerra que no había lugar donde no se batallaba. Hasta se bombardearon acá en el Río de la Plata. Hubo 2 bombas atómicas en Japón. Había combates en el norte de África, en ciertas regiones de Asia, en toda Europa. Guerra mundial. A partir de la Guerra Mundial nunca ha dejado de haber guerras. Siempre ha habido una guerra que se combate desde la Segunda Guerra Mundial. Las Naciones Unidas existían para que haya paz en el mundo. ¿Cómo le ha ido a las Naciones Unidas? Mal.
porque hay cada vez más guerras y las guerras se hacen con mayor tecnología. Creo que ustedes tienen claro esto. Se supone que antes éramos involucionados y el ser humano evoluciona, entonces se supone que tenemos que ser más pensantes y tomar más acuerdos. Bueno, nada de eso ocurre. Hay cada vez más guerras y la destrucción es cada vez más masiva. Guerra, rumores de guerra. Me da el enganche para decir, Daniel dijo que iba a haber aumento de la ciencia. Bueno, así como las guerras, que ahora se intensifican, pero siempre hubo guerras, también siempre hubo adelantos científicos. Lo que pasa es que los adelantos científicos eran de la piedra al bronce, del bronce al hierro, de la escritura cuneiforme en tabletas de arcilla pasaron a ser de otra manera, y después, siglos después, se inventa la imprenta. O sea que los cambios, la revolución industrial vino siglos después, pero ustedes notan que los cambios llevan cada vez menos tiempo. Cada vez menos tiempo hay revoluciones a nivel tecnológico y a nivel científico. Hasta tal punto que usted puede ver bien claro que se compra un celular hoy y en 6 meses es viejo. Y hasta hay una frase que dice, ¿cómo es? Obsolescencia programada. O sea, te dicen que va a estar viejo para poder venderte otro. Entonces, ¿aumenta la ciencia más que antes? ¿No es una señal importante que la ciencia aumenta? Yo trabajo con un equipo que tiene una biblioteca dentro. Claro que sí, claro que sí. Vos le pones la muestra y él busca en su biblioteca, se llama Marlitov, busca en su biblioteca la partícula de ADN y listo. de lo que él tiene ahí agendado, y esa es la enfermedad o el virus o la bacteria que tiene. Te lo dice directamente. O sea que yo puedo ser técnico si quiero. No me dejes sin trabajo. Yo, antes había que trabajar muchísimo. Y claro. Llegar a esta situación, y vos soy al equipo. Le decís qué tiene que hacer. Y ni hablar de la inteligencia artificial. Todos somos cantantes con la inteligencia artificial, todos somos compositores, todos somos diagramadores, hasta podemos ser lo que seamos con la inteligencia artificial. ¿La ciencia aumentó? Sin duda. ¿La ciencia aumenta cada vez más rápido? Sin duda. ¿La maldad aumentará? ¿Tengo que comentarle algo acerca de eso? Menos al calor de las últimas noticias. La internet, que podía ser una bendición para todos, la mayor cantidad del internet se utiliza para la pornografía. Se utiliza para que alguien te diga cómo armar una bomba casera. Para que los chicos, adolescentes que están en la soledad, aprendan a invocar a determinados espíritus y que aprendan a hacer bullying. Hay maldad. Más maldad. ¿Todas esas señales se cumplen o no? De modo que es bastante falto, o sea, no es una locura pensar que Cristo viene muy pronto. No le puedo decir la fecha. No estaría, pero sería una locura decir una fecha. Pero que hay señales y señales y señales, ya lo creo que sí. En los años 70, de todas maneras le tengo que decir, hubo todo un movimiento importantísimo de que Cristo viene ya, que Cristo viene ya, y mucha gente, en vez de tener una actitud de santidad y de responsabilidad, resulta que dejó de trabajar, dejó de estudiar, porque Cristo viene ya. Y no es esa la idea. La idea es que trabajes, que estudies, que planifiques, y si viene el Señor, ya te agarre haciendo algo. No te agarre en la reposera esperando que venga el Señor. ¿Se entiende? Pero sí vivir en esa tensión de que Cristo puede venir ya. Y en este contexto lo está diciendo, no dejando de congregarnos, no dejándonos de reunirnos, y más todavía, como dice exactamente el versículo en esta versión popular, dice, y tanto más
cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Ahora, ¿todas las señales son negativas? No. No todas las señales de la segunda venida del Señor son negativas. Una de ellas es la gloria postrera, la última, será mayor que la primera. Habrá un derramar del Espíritu Santo, dice, como las aguas cubren la mar. Habrá un evangelismo, porque es la última de todas las señales. Dice, y este evangelio del reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces quizás, como algunos dicen, quizás todas las señales se están cumpliendo y falta que se cumpla la positiva. Este evangelio, esta buena noticia de salvación, que Cristo murió por los pecadores, que Cristo murió para salvarnos, se predique en todas las naciones y entonces vendrá el fin. La palabra naciones en el griego no significa lo mismo que significa para nosotros. En griego se llama etnias y naciones es un grupo de personas, tengan o no tengan territorio. Para decirlo así, para la Biblia los gitanos son una nación. Los pueblos originarios que habitan en la Argentina son una nación. Tienen elementos culturales, tienen un idioma. Entonces, todas las naciones deben conocer a Jesucristo, de manera que les sea significativa y que les quede claro quién es Jesucristo. Yo voy a decir algo que se va a entender bien, lo que yo les digo. En la conquista española, hace 5 siglos, un episodio que ocurría era, estaban el barco de España, bajaba un bote con gente armada y un sacerdote que les hablaba de Cristo en latín a la gente que ni siquiera conocía el español. Si se doblegaban, se salvaban, y si no se doblegaban, lo pasaban por espada. Queda claro que eso no es evangelizar. Jesucristo se esforzó para que su mensaje lo entendiera la gente sencilla. En todo Israel no hay figuras que hablen de pesca, porque los israelitas eran pastores y vivían en el desierto. Pero Jesús dijo, el reino de Dios se parece a una red que un pescador tira y saca toda clase de peces. Entonces hay un esfuerzo de Jesús de predicarle a la gente de manera que la gente entienda. Por eso nosotros tenemos que tener reflexión y alguna manera de predicarle a la gente de manera que la gente entienda. ¿Se entiende? Tenemos que predicar el evangelio del reino a todas las naciones. Por ejemplo, Bolivia, hasta del mismo nombre, se llama plurinacional, porque dentro de Bolivia hay cantidad de naciones, cantidad de tribus. En muchas partes del mundo, un mismo país habla muchísimos idiomas. Indonesia, que son miles de islas, cada isla tiene su dialecto. Entonces, el trabajo que hay que hacer todavía para que todo el evangelio del reino se predique a todas las naciones es un trabajo monumental. Gracias al Señor, el Señor nos está ayudando. Gracias al Señor, el Señor nos está ayudando. Dios se está manifestando a los musulmanes. Dios se está manifestando en sueños, en visiones. Y hay mucha gente que está teniendo revelaciones, no es que se conviertan por la visión, porque esa es nuestra responsabilidad, pero se allana el camino cuando hay gente que ha tenido una visión con Jesucristo. Y hay gente que lo está haciendo. Es muy difícil predicar en el mundo islámico, especialmente en naciones que son complicadas, pero allí tenemos nuestros misioneros ahí que están trabajando en todas las naciones. De ahí viene nuestra responsabilidad misionera.
Cuando usted ora por nuestros misioneros, cuando usted da una ofrenda para que nuestros hermanos que están en Túnez continúen su trabajo, está tomando su granito de arena para que se puedan evangelizar a todas las naciones. ¿Amén? ¿Estamos? Por último, ayúdenme por favor en Hechos, y rápidamente lo vamos a ver a esto. Hechos 2:43-44, dos pasajes de Hechos. Son casi iguales los pasajes bíblicos. Dice: todos estaban asombrados a causa de los milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. ¿Vieron acá? El ministerio de los apóstoles, milagros y unidad. Milagro y solidaridad. Milagros y amor. Vamos a ver el otro pasaje, es el mismo Hechos, capítulo 5, versículos 12 al 14. Es muy parecido. Y dice: por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros entre la gente, y todos se reunían en el pórtico de Salomón. Ninguno de los otros se atrevía a juntarse con ellos, pero la gente los tenía en alta estima, y aumentó el número de personas, tanto hombres como mujeres, que creyeron en el Señor. Juan capítulo 17 dice: unidos para que el mundo crea. En esto Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros.